Bien, nosotros vamos a hablar un poco del Mester de Clerecía y de las obras que pertenecen a este Mester, así como del más grande y el más conocido autor del Mester de Clerecía, sino el único, también porque hasta ahora es el único autor conocido del Mester de Clerecía, o sea, Gonzalo de Berceo. Bien, iremos a hablar un poco de las características del Mester que le decía y iremos al mismo tiempo analizar algunas obras y después hablar un poco de las características y de la vida de Gonzalo de Berceo. Bueno, podemos decir que en el punto más alto de la poesía épica del Mester de Clerecía, que estaba cargada de la atención nacional de la narración de hechos heroicos, a través de los cuales los hispánicos estaban rescatando el propio territorio y la propia cultura bajo el dominio islámico y coexistiendo con las escuelas de trovadores, con la primitiva poesía lírico-narrativa que llegaba desde Francia, en particular de Provencia y de Occitania, y que no tenía nada a ver, ya no tenía nada a ver con las formas mozárabes, ¿no? Las conocemos, las moazacas y las jarchas hispano-árabes y hispano-hebraicas. Pues al mismo tiempo nació y se desarrolló durante el siglo XIII-XIV el definido mester de clerecía. Recordamos que la palabra mester deriva del latín ministerius, o sea, servicio. Y clérigos, cuando hablamos de clérigos, nos estamos refiriendo no solamente a religiosos, personas que pertenecían al clero, sino como autores que tenían cierta cultura clásica y eclesiásticas, que hicieron con que ellos pudiesen producir obras tan homogéneas. Y tenemos que recordar que aunque el Mester de Clerecía no tuviese un centro territorial exclusivo, este mester era cultivado por muchísimos escritores, autores, mejor dicho. Tenemos que recordar que el mester de juglaría tuvo como centro principal Burgos, y el mester de Clerecía en realidad no tuvo un centro específico. Bien, entonces, durante todavía la dominación del concepto de alma según el arte cristiano occidental y distinto de aquella griego-romana, ya hace tiempo se había absorbido la influencia bizantina y aquella bárbaras. Las obras del Mester de Clerecía del siglo XIII no presentan raíces históricas importantes en la cultura islámica, como acontece, por el contrario, por otros textos literarios, didácticos de la misma época, y en particular como acontecerá de una forma más clara, más evidente, durante el siglo XIV. Las vías de proveniencia todavía no son, digamos, orientales, son todavía europeas. Sabemos que durante el periodo de aquella que se llamará literatura didácticas, muchas obras llegarán del mundo árabe y del mundo hebraico. En este caso, la proveniencia, las fuentes son todavía europeas y en particular casi exclusivamente serán romanzas. La base ideológica está en el gran sistema metafísico del cristianismo medieval, ritualístico y dogmático en la visión del ser y de la historia. La simbología fija en la catedral gótica, por ejemplo, o en la lírica, las encontramos en aquel que se define locus amenus, o sea, el espacio que no recibe la presencia, ma que permite de volar hacia ella. Esta es una característica que nosotros encontraremos
de una forma más clara durante el Renacimiento, en particular en Gonzalo de Berceo. Bueno, comparando con el Mester de Juglaría, fundamentalmente caracterizado por una carencia, una falta expresiva, y por el contenido popular y por la irregularidad métrica, los doctos autores del Mester de Clerecía muestran una gran erudición y una elaborada técnica versificatoria. Y de hecho en sus poemas se habla de una nueva maestría, en el sentido de maneras de un mester sin pecado, que en particular sabe poetar en sílabas juntadas, así como se dice, y fablar en curso rimado por la cuadernavía. Esto lo iremos a ver más adelante cuando hablaremos del libro de Alexandre. Bueno, los nuevos componimentos, las nuevas obras, estaban destinadas más a la lectura que a la representación, y conservan todavía formas convencionales que son propias de los poemas populares más primitivos. Pues tanto es que al pedido, bajo forma algunas veces de un vaso de buen vino, de hecho esto documenta no solamente o no apenas una voluntad literaria exclusiva del texto destinado a la lectura, sino el persistir de una modalidad juglaresca de una forma más refinada y más erudita. En realidad no existe una contraposición entre la antigua escuela y la nueva escuela. El arte de clerecía aparece como una continuación del arte de juglaría. El sustantivo juglar, cuando no es usado de una forma contrastiva, adquiere en algunos casos algunas connotaciones genéricas de trovador, poeta, y en otros casos es utilizada la palabra clérigo por antonomasia, así para estigmatizar la humildad de la función laudatoria del texto en confronto a la escritura por excelencia, o sea, a textos bíblicos o algún texto que pertenece a la cultura cristiana. La distinción entre clerecía y juglaría tiene como base en particular sobre la identificación de la primera, o sea, del mester de clerecía, en el ámbito de la cultura occidental, y está acompañado por una novedad formal de una estrofa isosilábica y rimada de una forma muy responsable y muy culta. Tenemos que recordar, por ejemplo, que en el mester de juglaría nosotros nos encontramos delante de versos anisosilábicos, como por ejemplo en el Cantar de Mio Cid, o sea, versos de varios números de sílabas. Bueno, pues los nuevos autores, así como los precedentes, son anónimos. Y esto se ve claramente cuando por primera vez aparecerá un texto, o sea, los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, en cuya obra él pone su propio nombre. Esto es debido al hecho de las obras ser anónimas. Como recordamos, esta es una característica que Ramón Menéndez Pidal recuerda al hablar de las características de la literatura española de los comienzos inicial. Es como si fuera un tipo de conciencia intelectual, una clase, ¿no?, que nace en los poetas de clerecía en una época de nobleza guerrera, de plebe analfabeta, y de monasterios que representan el único centro cultural. De hecho, cultura de biblioteca
aquella elaborada en los poemas de clerecía. Son cuentos históricos y también tienen a ver con algunas leyendas que muchas veces pertenecen a la antigüedad clásica o medio oriental, como podemos recordar en el libro de Apolonio o en el libro de Alexandre, o Vida de Santos, como en el caso de las obras de Berceo, y una única excepción es el poema de Fernán González, cuyo argumento pertenece a la tradición épica castellana. De todas maneras, se trata de una cultura libresca que circulaba en los monasterios de Europa en textos latinos, que andaba conociendo en esta época las primeras formas vulgares en las varias lenguas neolatinas. Las obras del Mester de Clerecía interesan un periodo de tiempo de más o menos un siglo y medio y presentan caracteres absolutamente propios, en particular en la técnica versificatoria. Todos los textos del Mester de Clerecía están compuestos en versos alejandrinos, o sea, versos formados por 14 sílabas y cada verso está dividido en 2 hemistiquios de 7 sílabas. Tenemos que recordar que el verso se llama alejandrino porque es encontrado por primera vez en el libro de Alexandre, y entonces de la presencia en esta obra aparece el nombre del verso. Y estos alejandrinos están juntos en estrofas monorrimas de cuatro versos. Este tipo de estrofa se llama cuaderna vía. Es el nuevo metro, como decía anteriormente, que nosotros encontramos en el libro de Alexandre y que nosotros encontramos en algunas obras, en la mayoría de las obras del Mester de Clerecía, y que en particular del siglo XIII, siguiendo el esquema del alejandrino francés, donde al contrario de versos de 7 sílabas nos encontramos delante de versos de 6 sílabas, pero siempre dividido en dos hemistiquios. Este tipo de verso, este tipo de métrica en realidad va evoluyendo durante el siglo XIV con algunas variaciones tanto silábicas como estróficas, en particular en el libro del Buen Amor del arcipreste de Hita, en los proverbios morales de Saint-Thome y en el rimado de Palacio de Perro López de Ayala. Bueno, en las obras del primer período, la estricta observancia isosilábica no pueda ser discutida, es evidente, por lo menos por los intentos y por la habilidad versificatorias de los autores. Y en realidad buena parte de las irregularidades métricas de las obras del primer periodo son debidas a algunos problemas que acontecieron durante la transmisión de las obras. Por otro lado, la tradición manuscrita en las obras del Mester de Clerecía es bastante pobre. Casi todos los textos que han llegado hasta nosotros en únicos o raros ejemplares son copias. Por lo tanto, no hay la posibilidad de poder analizar el texto principal, el texto original. Entonces, todas las obras que tenemos son fruto, utilizando una palabra latina, de una collatio, y en particular de la consiguiente edición, que muchas veces estaba basada en aquella que se llama divinatio ope ingeni. O sea, esto provocó una miríade, muchas hipótesis sobre la métrica de estas obras. Aún así, es mínimo el porcentaje de los versos imperfectos, y aunque nosotros pudiésemos excluir
algunos errores de transcripción o algunos daños hechos por copistas, podemos decir que la mayoría de las obras entonces siguen una regularidad métrica. Y entonces podemos identificar una real concepción prosódica de los clérigos. Es decir, podemos decir que existe un diverso criterio de aquella que se llama sinalefa. Recordando que es la sinalefa es en métrica la unión de dos sílabas, de las cuales la primera termina en vocal y la segunda empieza en vocal. Entonces existen criterios distintos de evaluación de la sinalefa, del hiato, de la sinéresis, de la diéresis, y esto es debido a las diferencias de pronuncias que existían en la época. Bueno, pasamos ahora a hablar del libro de Apolonio. El libro de Apolonio es el más largo poema narrativo, aunque según otros es el libro de Alexandre. De todas maneras, el libro de Apolonio es un poema narrativo formado por 2624 versos alejandrinos, que puede ser fechado entre 1230 y 1235. Y representa hasta ahora el primero de los textos del Mester de Clerecía. Nos llegó en un único manuscrito aragonés en el final del siglo XV y hace parte del Código Escurialense, en el cual se contiene, hay también el libro de los tres Reyes Magos y Vida de Santa María Egipcia. La versificación es muy cuidadosa y respecta por completo la cuadernavía. El manuscrito fue descubierto solamente en 1786 y se imprimió por primera vez en 1840 por Pedro José Pidal. La historia de la obra, cuya fuente ha sido perdida, es de origen griega. Y la conocemos a través de una obra latina, Historia Apolloni Regis Tiri, que había sido conocida en Europa durante la época medio latina. La amplia difusión de estas versiones latinas con el tiempo dio origen a varias obras vulgares. El libro cuenta en los esquemas de un antiguo modelo de la moderna novela las peripecias de Apolonio, rey de Tiro, que se enamoró de la hija del rey de Antioquia, hombre muy malo, y que contrastaba y perseguía este amor por haber descubierto el secreto, o sea, un incesto, una relación que tenía como base un incesto con la misma hija. Y entonces él es obligado a un viaje por varias islas, ¿no? Varias islas que recuerda un poco el viaje que nosotros encontramos en la Odisea de Homero. Bueno, la primera etapa del viaje fue hecha para huir de esta sensación que le provocó la venganza de Antíoco
de Antioquio, y entonces esto lleva a Polonio a ir a Tarsus, donde viajará después para Pentapolín. En el curso, durante este viaje, hay una tempestad que hace naufragar el barco y Apolonio se queda solo y pobre en una playa. Aquí se muestra como experto músico y dicta clase de música a la hija del rey, Luciana. Él se enamoró de la misma Luciana y se casa con ella, los dos se casan y deciden volver a Tiro. Durante el viaje, Luciana dio a la luz una niña que cae en un estado de muerte aparente. Su cuerpo fue puesto en una caja junto al dinero y a una hoja, y es dejada al mar. Mientras que Apolonio, queriendo huir nuevamente de este dolor, entrega la recién nacida Tarciana en las manos de amigos y va para Egipto, donde se quedará 13 años. Mientras tanto, Luciana es recogida, recordamos que Luciana se encuentra en estado de muerte aparente, es recogida y ayudada por algunos médicos en una playa, y en este caso, con el dinero que había sido encontrado, se construye un templo, se da la custodia a la misma Tarciana, a la misma Luciana. Tarciana, entonces, que en esta época tiene más o menos 12 años, pasa por algunas cosas negativas, tanto es que es vendida como esclava. Y en este caso hay un encuentro casual entre padre y hija, y este encuentro es subrayado por efectos musicales durante la obra. Otro encuentro también casual permitirá a los dos de unirse nuevamente a Luciana. Por lo tanto, tenemos también el matrimonio, las bodas de Tarciana con su ex propietario y la vuelta de Apolonio a Tiro, donde después de haber conquistado el reino de Antioquio, termina con un final bastante patético. Bueno, las varias fantasiosas aventuras y peripecias permiten de describir ambientes y culturas distintas. Pero esto no es el tema importante de la obra, o sea, es un hecho del narrar por narrar que está bastante ausente en la solda base realístico-nacionalística de la época. Y testimonian entonces el nuevo gusto y enriquecimiento en el panorama literario de la época. Aquí encontramos un tema, el tema del incesto, que encontraremos nosotros más adelante cuando hablaremos de la Celestina. Podemos encontrar también la función de la música, a la cual se atribuye un poder mágico, y la misma Tarciana la podemos encontrar en el papel de un juglar, y representa por su vez el prototipo de la pica, o sea, del típico personaje de la literatura picaresca al femenino. Y nosotros la podemos comparar con Preciosa, que es la protagonista de la Gitanilla de Cervantes, por ejemplo. Bien, pasamos ahora a hablar de
de Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo ha sido el primer poeta de la literatura en lengua castellana a declarar su propio nombre en los versos de algunas de sus obras. Lo que sabemos sobre su vida es confirmado y ampliamente documentado en los archivos del monasterio de San Millán de la Cogolla, en la región de La Rioja. Sabemos que nació en la ciudad de Berceo en los últimos años del 1100 y estudió en el monasterio de San Millán, que, repito, era un importante centro de la cultura religiosa en la región de La Rioja, y también se encontraba a lo largo de la romería del viaje para poder llegar a Santiago de Compostela, el camino de Compostela prácticamente. Y en este monasterio él se quedó toda su vida, no como monje, sino como sacerdote seglar al servicio de este monasterio. Era diácono en 1220, lo encontramos como presbítero en 1237 y los últimos acontecimientos relativos a su vida los encontramos fechados 1264 y no conocemos el año de su muerte, que seguramente llegó bastante tarde. Tanto es que eso lo sabemos a través de una obra, Vida de Santa Oria, en el que él se dice cansado por su viejez. Tenemos noticia de un hermano llamado Juan y probablemente él fue monje. Bueno, Berceo fue, si no el primero, sino el poeta más importante del Mester de Clerecía por la cantidad y la calidad de obras escritas y por la conformidad a la estricta normatividad técnica de la métrica perteneciente al Mester de Clerecía. Se formó en la cultura latino-eclesiástica de la época y leyó con interés las fuentes latinas, de las cuales derivan buena parte de sus obras. Fue un poeta muy docto, de inspiración exclusivamente religiosa. Berceo se pone como intermediario entre la cultura eclesiástica y la ignorancia del pueblo. Esto para poder divulgar la vida de los santos y las leyendas piadosas. A diferencia de los otros poetas del Mester de Clerecía, muestra una actitud de humildad y se presenta como un preste, un sacerdote muy simple, muy espontáneo y que tiene una profunda devoción a la Virgen María y una fe muy fuerte y sin problematicidad. Bueno, tenemos que recordar que el culto de la Virgen María en esta época era muy difundido, tanto es que en el monasterio de San Millán de la Cogolla, en la parte más antigua, existía un altar en una capilla dedicada a la Virgen María. Hay hasta quien piensa que el culto de la Virgen María sea ya relativo a la época visigoda. Bueno, era una persona modesta, y esto lo vemos en muchas de las personas que reciben milagros. Era una persona muy modesta, y un exceso, ¿no?, de modestia lo lleva a declarar de no ser capaz de escribir poemas, de componer en latín. En realidad, su objetivo no es escribir en latín.
Su idea es escribir en una lengua vulgar, hablada por el pueblo, que responde, es el resultado, es la exigencia cultural y de orden social. También porque en esta época el sermos rústicos o sermos vulgares, como queremos llamarlo, ya llegó a una cierta madurez. Y en este sentido, la obra de Gonzalo de Berceo representa un elemento lingüístico de un valor inmenso, tanto por los muchos vocablos, las palabras que nosotros encontramos en esta época, como por la caracterización popular de la lengua utilizada. Bueno, la producción de Berceo trata un poco todos los temas de cultura religiosa y comprende tres vidas de santos, San Millán de la Cogolla, Santo Domingo de Silo y Santa Orias. Tenemos tres obras exegéticas: el sacrificio de la misa, los signos que aparecen ante el juicio y también el martirio de San Lorenzo. Y tenemos tres compilaciones marianas: Lores de Nuestra Señora, el planto que hizo la Virgen el día de la pasión de su Hijo, y Milagros de Nuestra Señora, y también tenemos tres himnos. La obra más extensa, más larga, es Milagros de Nuestra Señora, o si queremos, Milagro de Nuestra Señora, compuesta por 25 milagros. El 25 no es un caso, recordamos que es la repetición 5 veces del número 5, que representa el número mariano por excelencia. Entonces tenemos 25 milagros y una introducción alegórica de 47 tetrásticos. Y en esta introducción se representa el topos medieval del locus amenus, que es en este caso un prado verde lleno de flores, ¿no? Dice, de flores bien poblado, dirá Gonzalo de Berceo. Bueno, sin metáfora, ¿no? Sin hablar metafóricamente, este lugar no es nada más que el vientre de la Virgen gloriosa, como la llama varias veces Gonzalo de Berceo, y como también aparecerá en el primer milagro, o sea, el de la casulla de San Ildefonso, donde en este vientre encontró lugar, fue acogido Jesús, y donde pueden encontrar protección todos los hombres. Los 25 milagros representan 25 milagros de la Virgen María en favor de sus devotos, que en realidad son personas muy sencillas e ignorantes, que en algunos casos cayeron en tentación o se convirtieron en pecadoras. Y entonces piden ayuda a la Virgen María para protegerse de los problemas y en particular para proteger el alma. Sus milagros son narrados, como también todas las historias sobre la Virgen María y sobre los santos que son objetos de las obras. Recordamos que existe una amplia literatura en lengua latina sobre los santos, que ya circulaba en toda Europa en aquel periodo. Berceo no narra, no cuenta, así como todos los escritores de su época, historias inventadas, sino que vehicula con un genuino sentimiento popular en la escoja de los temas, y escribe
en aquel que se define romance paladino, o sea, la lengua del pueblo que es patrimonio de los conocimientos tradicionales del cristianismo y contenidas en las obras de santos y en las escrituras exegéticas. De hecho, el mismo Berceo, al traducir estas obras, las enriquece en poesía en casi todos los modelos utilizados. Digo casi todos los modelos porque son una excepción el sacrificio en la misa y los loores de Nuestra Señora, que son dos obras bastante largas donde de una manera muy difícil, ¿no? Cuesta mucho trabajo encontrar una forma de poesía. En los otros textos, el latín tan frío es mejorado utilizando algunas formas de diálogo. Seguramente el poema más amplio, aunque repito, por el problema de que muchas obras no nos ha llegado completa, hay la discusión entre el libro de Apolonio y el libro de Alexandre por la extensión, pero según lo que tenemos hoy en día, encontramos el poema más largo en el libro de Alexandre, que es un poema de la mitad del siglo XIII, que está compuesto por 10.700 versos, todos alejandrinos, y cuenta de modo bastante fantasioso la vida de Alejandro Magno desde el nacimiento hasta su muerte. De este manuscrito, de este poema, nosotros tenemos dos manuscritos. Uno que viene de un códice del fondo de la Casa de Osuna, que hoy se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid y se imprimió por primera vez en 1782, y esta labor fue hecha por Tomás Antonio Sánchez, y el segundo de la Biblioteca Nacional de París, que fue editado por Morel Fazio en 1875. ¿Quiénes fueron los autores de este poema? Hay varios, hay teorías que atribuyen la autoría de este poema a varios autores que van desde Alfonso X el Sabio, Jofre de Loaysa, Juan Lorenzo de Astorga o el mismo Gonzalo de Berceo. Pero lo que se puede decir que estas son puramente teorías que no se pueden mantener, no se sustentan. De hecho, la única teoría válida, probablemente, es que el autor, o por lo menos el copista, fue Juan Lorenzo de Astorga. Bueno, el anónimo autor del libro de Alexandre es el primero a hablar de Quaderna Via, ¿no? Lo podéis mirar aquí. Mester trago fermoso non es de joglaría, o joglaría como se pronunciaba en la época. Mester es sin pecado, que es de clerecía, fablar curso rimado por la Quaderna Via, a sílabas contadas, que es gran maestría. Aquí, ¿no?, encontramos la teoría métrica del Mester de clerecía. Existe indudablemente una continuidad entre la poesía medieval, la poesía narrativa medieval y esta estrofa que encontramos en el libro de Alexandre. Y en particular esto lo encontramos en un hiato. Y
esta característica nos hace distinguir efectivamente las obras del Mester de juglaría con las obras del Mester de clerecía. Seguramente el autor de esta obra es una persona bastante docta, bastante culta, y tanto que él se define buen clérigo y muy honrado. Conoce varios autores cristianos como árabes que representan la cultura de la época, así como una serie de escritores latinos clásicos. Y esto, visto el conocimiento tan largo de este autor, nos crea una cierta dificultad para poder encontrar las fuentes de este poema, aunque la principal seguramente es el poema del medieval latino, Alexandreis, compuesto por 10 cantos en hexámetros entre 1178 y 1182 por Gautier di Chatillon, que por su vez se inspira a la narración de un poema latino de quinto curso. Hay también, y esto nos parece bastante interesante, algunas fuentes de origen semítica, y hay una base cultural que seguramente es de origen árabe. En la historia del protagonista de Alejandro Magno hay varias digresiones. Una de estas, que es al final la versión de la crónica troyana del autor italiano Guido Colonna, es el cuento, la historia de la conquista de Troya. Y todo esto lo encontramos en 1688 versos. El enredo es bastante complicado. Aún así, fue una obra de gran éxito, tanto es que lo encontramos citado tanto en el poema de Fernán González como en el libro del Buen Amor y en la carta proemio del Marqués de Santillana. El autor muestra poseer una habilidad descriptiva y decoración de los movimientos. La organización estructural de esta obra presenta una fantástica síntesis poética de cómo se narra, de cómo es narrado el mundo cultural medieval, dentro cuyas representaciones alegóricas, épicas, fantásticas, inverosímiles, la figura de Alejandro Magno es poco más que una ocasión, un personaje para poder mostrar este vario cuadro de sugestiones. O, si queremos decirlo, coincidiendo en el 200 hispánico los modos de la significación literaria con los modos de la cultura, en la línea de lectura de Menéndez Pelayo y de Valbuena Prat, la historia de la vida del mítico Alejandro Magno aparece relacionada con la vida del anónimo autor y por tamaña realidad cultural. El libro de Apolonio, seguramente anterior, había mostrado ya algunos elementos de óptima calidad, de elementos imaginarios y también anacronísticos. Pero en aquel texto ahí tenemos, al leerlo, la impresión que la idea del autor fuese aquella de enriquecer la historia originaria, perteneciente a una cultura bastante antigua, sobreponiendo algunos elementos característicos de la época.
En el libro de Alexandre, al contrario, aparece una idea programática, ¿no? El programático es el entendimiento de combinar lo profano y lo divino y de dar a Alejandro el Grande, Alejandro Magno, calidad, atributos propios de un caballero cristiano. La idea del caballero cristiano que nosotros podremos ver más adelante en el Renacimiento, ¿no? El caballero, ¿no? Y el poeta cristiano será encarnado por Garcilaso de la Vega en la literatura española, que la idea nace de Baldassar Castiglione, el cual dice que el buen caballero es aquel que sabe usar la espada y la pluma, pues alguien que sabe escribir, pero también sabe defender su propio rey, su propio país. Finalmente, vamos a hablar del poema de Fernán González. El poema de Fernán González narra la vida del héroe, fundador de la independencia del reino de Castilla. El autor probablemente fue un monje de San Pedro de Arlanza, el monasterio que muy probablemente fue fundado por el mismo conde de Castilla, Fernán González. Y contiene las memorias de las hazañas del héroe. La atribución es bastante cuestionada por Agustín Millares Carlo, que excluye que propio realmente un monje de Arlanza pueda ser responsable de algunas citas, de algunas noticias históricas y topográficas completamente equivocadas propio sobre el monasterio de Arlanza. La obra fue escrita probablemente alrededor de 1260 y conservada en un único manuscrito del siglo XV que nos llegó incompleto y que se imprimió solamente en el siglo XIX, con la edición de Florencio Janer, en una obra, antología, Poetas castellanos anteriores al siglo XV. Y se inspira a un cantar épico que trata las hazañas del mítico Fernán González, hoy perdido, del cual nosotros tenemos conocimiento en la crónica general. Esta obra tiene un poco los ecos de la chanson francesas, en particular de la chanson de Roland, y esto lo sabemos también a través de las obras del siglo de oro, ¿no? Se hace referencia en las obras del siglo de oro al poema de Fernán González. Recordamos que estos poemas épicos eran algo un poco más característicos del meter de Pularía, los cantares de gesta, en este caso recordamos el cantar de Ñosí de la literatura española, los Nibelungen en la literatura alemana, podemos recordar las mismas chansons de Roland en la literatura francesa, o el Orlando Furioso de Ludovico Ariosto en la literatura italiana. Entre las temáticas que pertenecen al Mester de Clerecía, como hemos dicho anteriormente, esta obra es la única que trata de épica nacional. En este sentido, esta obra es una combinación de elementos populares, heroicos y religiosos, con las formas literarias y métricas pertenecientes al Mester de Clerecía. De hecho, el poema tiene métrica, estrofas, ¿no? En cuaderna vía, alejandrinos, versos alejandrinos,
y se inspira al cuento que del mismo héroe castellano hace Berceo en la vida de San Millán. Se inspira también a la Biblia y a algunas obras históricas de la misma época, en particular a las crónicas del Turense y de Turpino. También hay una fuerte presencia de referencias de la Epitoma Imperatorum de un autor anónimo de la ciudad de Córdoba del siglo VIII, también al De Laude Hispaniae de San Isidro, del cual hay una clara referencia al elogio, al encomio que se hace del país, de España. ¿Y cómo está estructurada la obra? La obra se abre con un compendio de la historia de España desde el cristianismo hasta la caída de los visigodos, y cuenta la vida del héroe combinando elementos históricos con hechos que no son nada más que leyenda, ¿no? Y que hacen con que la figura de Fernán González se convierta en un mito. Recordamos que esto también fue característico del Cantar de Miossí, ¿no? Donde se mezclan episodios, hechos reales, históricos y ficticios. Entre los episodios más recordados es la profecía que un ermitaño de Arlanza hace diciendo que el conde, sobre la fundación del monasterio, por el conde, disculpen, por el conde Fernán González. O sea, el episodio de la venta del caballo al rey de León, don Sancho, también la independencia del condado de Castilla, del reino de León, y el inicio de su historia, así como de su reino. Y también como la historia que cuenta el momento en que el conde Fernán González está preso, está en una cárcel, será después liberado por Dueña Sancha, y la historia según la cual el arcipreste pide el honor de ella en cambio del propio silencio. En todo el poema es funcional sobre el plano de los significados, a la celebración del amor profundo que el anónimo autor siente por Castilla. Entonces, brevemente, hemos hablado del Mester de Clerecía, algunas veces citando también las diferencias con el Mester de Juglaría, y analizamos de una forma muy rápida alguna de las obras pertenecientes a este Mester, y también hablamos de Gonzalo de Berceo y de las características de sus obras, y en particular de los milagros de Nuestra Señora, o dicho al español contemporáneo, milagros de Nuestra Señora. Bueno, con esto terminamos nuestra clase, y espero que haya sido bastante claro. Muchas gracias.